Hablemos de terror. Hola terroríficos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, donde quiera que nos estén escuchando. Hoy, les tengo algunas de las experiencias que ustedes nos han compartido. Si decides quedarte a escuchar, es bajo tu propio riesgo, y te sugiero que apagues la luz, te acomodes y subas al volumen. Esto es, Hablemos de Terror. Bienvenidos. Hola, ¿cómo les va? Sé que muchas personas tienen experiencias extrañas en los cementerios, pero yo nunca había sido testigo de algo así. Recuerdo que una vez cuando estaba en la casa de mi abuelo, fuimos con un señor que trabajaba de guardia de seguridad en un panteón. Fuimos con él porque era el único que sabía de bicicletas en el pueblo y se le había ponchado la llanta a la bicicleta de mi primo. Cuando llegamos al panteón, ya estaba cerrado. Pero, pues obviamente, como había un horario, el velador ya estaba ahí. Así que le marcamos al señor para que nos abriera. Fue y nos abrió y dijo que lo siguiéramos a la caseta donde él estaba. No les voy a negar, el ambiente era muy pesado, y más el frío que hacía esa noche, y lo poco que se veía. La única luz era la linterna del guardia. Ya cuando llegamos a su caseta, vio que la llanta estaba muy desgastada y con muchos agujeros. Nos recomendó que mejor fuéramos a comprar otra, que al salir cerráramos el lugar para que él no tuviera que ir y venir, así que accedimos. Ya cuando íbamos camino a la salida, yo vi a un niño en una tumba. Pensé que, pues tal vez se había metido porque dejamos la puerta abierta. Pero aún así le dije a mi abuelo. A él se le hizo raro, así que le gritó. Cuando mi abuelo hizo esto, se ve como el niño voltea y sale corriendo para perderse en la oscuridad. Debo recalcar que los muros de aquel lugar eran muy grandes. Aparte tenían picos para que no se metieran. Y el niño se había ido en dirección contraria hacia la salida. Cuando llegamos afuera, mi abuelo le marcó al guardia y le dijo que si le cerrábamos o no porque había un niño adentro. Y cuando le dijo eso, el guardia muy tranquilo le dijo que no se preocupara, que ese niño siempre se aparecía, que ya lo había buscado antes, pero por más que lo buscaba nunca lo encontraba. Que incluso había preguntado en el pueblo y nadie sabía de ese niño, hasta que un señor de avanzada edad le dijo que era hijo de su hermano. Ese niño había sido atropellado, pero siempre tenía la costumbre de ver la tumba de su papá. Yo no escuchaba la conversación, pero solo vi que la cara de mi abuelo se puso como preocupada. También me asusté sin saber nada, de solamente ver la cara de mi abuelo. Él nunca se pone así. Después de subirnos al carro para ir a la última vuelta que sería comprar de cenar, le pregunté sobre quién era el niño y me contó la historia. La verdad, aunque no era tan aterradora la historia, sí me sentí con mucho miedo e incluso no pude dormir de tan solo pensar en aquel niño. Pensaba que se me iba a aparecer. Desde ese momento, nunca he tenido ganas de ir a los panteones nuevamente. Hola, quiero contarte una serie de eventos que me han pasado a lo largo de mi vida, que de alguna forma creo que están relacionados. Cuando apenas era una bebé, mi mamá me cuenta que cuando llegábamos a casa, las primeras noches, ella estaba muy cansada porque había sido un parto muy complicado y había terminado en cesárea. A la hora de dormir, su recámara daba a un pasillo en donde hay una ventana que daba al patio trasero. Ella comenta que pasada la medianoche, me acababa de acostar en la cuna cuando vio pasar algo de color rojo por la ventana y se asustó, aunque en aquel momento no le dio importancia y se recostó a descansar un poco. Fue entonces que yo empecé a llorar demasiado y se levantó para ver qué era lo que necesitaba. ¿Y cuál fue su sorpresa? Me encontró en la cuna, pero a los pies de ella, afuera,
Se sacó mucho de onda y simplemente me llevó a dormir junto con ella a la cama. La siguiente noche, pasadas las 12, escuchó como si estuviera un pájaro o algo grande graznando. Por la mañana, le comentó a mi abuela y ella le sugirió poner unas tijeras en forma de cruz. Y al parecer ya no volvió a escuchar ni a ver nada. En ese momento, hasta ahí había quedado el asunto. O eso creíamos. Cuando tenía como 7 años, estaba jugando con mis primos y tenía un perro en ese momento, pero que no estaba ahí con nosotros. Cuando volteé, vi que estaba en la planta alta de la casa. Comencé a gritarle, pero no bajaba. Para mi sorpresa, mis primos se acercaron a mí. Me pedían que dejara de gritar, que el perro estaba aquí con nosotros. Volteé nuevamente para arriba, y ahí no estaba. Lo más extraño es que 2 o 3 meses después, ese perro murió de causas extrañas. Seguido de eso, más adelante, como 14 o 15 años tenía yo, cuando fue la primera vez que experimenté la parálisis del sueño. Recuerdo que no me podía mover y lo que fuera que estaba arriba de mí me susurraba al oído que era solo de él. Obviamente me lo decía con groserías, que nadie más iba a poder estar conmigo. Sé que esto es difícil de expresar, pero en aquella ocasión recuerdo que intentó violarme. Comencé a rezar, a maldecir, a moverme hasta que logré despertar. Este tipo de cosas me pasaron como 3 o 4 veces más, pero nunca se concretó lo que él intentaba. Recé, eché agua bendita, cambié de lugar mi cama y un día simplemente se fue. No puedo negar que sí volví a tener parálisis del sueño, pero ya nada paranormal. Tiempo después tuve una pequeña discusión con una vecina, que era comadre de mi mamá. Se puso a decirme algunas cosas y yo le respondí. Para las siguientes semanas, le ayudaba a mi papá en una tienda que tiene. Pero siempre que estaba ahí, yo escuchaba que me llamaban por mi nombre. Salía y nada. Un día, empecé a oler mucho a rosas y le decía al que fuera que estuviera a mi lado que sí lo podía oler. Y me decían que no. Así me pasaban varias cosas extrañas por un tiempo. Mi abuela, que era muy creyente de que te embrujaban, un día me dijo que la acompañara a que le hicieran una limpia. Estuve con ella y pues yo solamente iba de acompañante. Pero el señor que le estaba haciendo aquello me dice: ven para acá, tú tienes algo. Yo no quería acercarme. Le dije que no, que gracias, que yo solamente iba acompañando a mi abuela. Pero se acercó y me dijo: bueno, responde a estas preguntas. ¿Has olido a rosas últimamente? ¿Te llaman mucho por tu nombre y no es nadie? Me quedé sorprendida, porque ni siquiera se lo había contado a mi abuela. Y aunque ella supiera, yo había estado en todo momento con ella y vi que no le había comentado nada. Inclusive ella se quedó con un semblante preocupado. Le dije que sí, que efectivamente me había pasado eso. Me hizo una limpia. Se ofreció a curarme, de hecho, sin un solo peso. Me quedé como con mucha curiosidad, así que le pregunté que quién me había hecho algo así. Me dijo que no me podía decir nombres, pero que cuando viera a esa persona, esta bajaría la mirada. Cuando íbamos de regreso a la casa, ya cerca de ahí, en un callejón que estaba, encontramos a la vecina. Curiosamente, esta es la vecina con la que había peleado, y en cuanto me vio, bajó la mirada. Comentaba que todas estas cosas yo creo que estaban relacionadas porque después de eso pasaron años y conocí al que ahora es mi esposo. La primera noche que pasé en su casa, él aún vivía con sus papás, así que él durmió en el sillón y yo en su recámara. Cuando yo estaba apenas conciliando el sueño, claramente escuché que una mujer me susurró al oído: déjalo, él es mío, me pertenece. Yo contesté que no era de hecho ni de ella ni mío, que lo dejara en paz. Pasado el tiempo nos casamos y a los 3 meses de casados decidimos embarazarnos. Poco después fue el tema de la pandemia.
Desafortunadamente tuvimos la pérdida de mi suegro y mi cuñado. Por mi estado de embarazo no pude asistir al funeral. Bueno, en fin, cuando tenía aproximadamente 3 meses de embarazo, una noche estábamos dormidos y volvió aquella parálisis del sueño. Pero esta vez sentía que alguien de baja estatura estaba parada al lado mío. Comenzaba a sobar mi panza y por más que trataba de despertar no podía. Cuando logré despertar grité y de hecho desperté a mi esposo también. Las noches siguientes me despertaba como a las 3 de la mañana y sentía que había una presencia en la recámara, así que alcé la vista y vi una sombra negra pero muy bajita a los pies de la cama. Me tapé con las cobijas, me puse a rezar un poco y me quedé dormida. La noche siguiente, después de que le comentara a mi esposo, él tuvo un sueño, o tal vez un viaje astral. Él dice que vio una reunión de unas señoras muy viejas que estaban hablando y que se dieron cuenta de que mi esposo estaba ahí y le dijeron que irían por él e incluso lo amenazaron de muerte. Pasaron los meses y a petición de mi mamá pusimos unas tijeras en forma de cruz debajo de la cama. Se acercaba el día del nacimiento de mi hija, así que mi mamá se vino a quedar para cuidarme. Se llegó aquel día y pues se iban a quedar los dos conmigo en el hospital, pero como estábamos en plena pandemia, no dejaron entrar a mi mamá hasta el día siguiente. Ella se regresó a la casa y se quedó a dormir en nuestra habitación. Para el día siguiente, cuando ella fue a quedarse conmigo, me comentó, me dijo que no me espantara, pero que esa noche que ella estuvo sola en la casa, se levantó en la noche para ir al baño y vio cómo estaba una señora bajita dando vueltas en la cuna de mi hija. Cuando me enteré de esto, le hablé a mi esposo y le dije que si por favor podría poner una medalla de San Benito en la cuna, que le rezara ahí en la cuna. Si podía también que pusiera un listón color violeta para que ella estuviera protegida. Aunque mi bebé no estaba ahí, pronto llegaríamos. A los 2 días que regresamos del hospital, la primera noche sentí como si me durmieran. Por más que quería abrir los ojos no podía, pero cuando por fin lo logré, alcancé a ver una figura al lado de mi hija, pero no podía acercarse, y esto molestaba a la figura. Me levanté de inmediato y en cuanto me vio, esta sombra se desvaneció. Cada noche estuve haciendo oración y sellaba las puertas y las ventanas, poniendo protecciones. Así pasaron las noches y aunque ya no se manifestaba, quedaba esa incertidumbre. Creímos que ya había pasado todo, hasta que al mes, la vecina de al lado también nació su hija. Y entonces aquellas manifestaciones volvieron, pero con menos intensidad, porque era como si alguien estuviera observando desde las ventanas pero no pudiera entrar. Cuando mi niña cumplió los 2 meses, la bautizamos y creímos también que ya no volverían. Sin embargo, a mitad de año, como por mayo, hacía mucho calor. Así que un día dejamos la ventana abierta en la noche y aproximadamente a las 2 de la mañana sentimos como si algo se posara ahí en el marco de la ventana y le empezó a graznar horrible a mi esposo. Así que él se levantó rápido y cerró la ventana. Dejamos salir a nuestras perritas y se fueron directamente a ladrar a un árbol que teníamos en el patio. Ya pasada como 1 hora, se escuchó una voz de mujer que decía: aquí ya no se puede. Desde entonces, ya nada más se ha manifestado. Hola, ¿qué tal? Me llamo Arturo y les quiero contar una experiencia que tuve en un hospital. Durante la pandemia del 2020, yo trabajaba en una purificadora de agua y un fin de semana me tocó doblar turno. Estaba junto con 3 amigos más. Toda la jornada estuvo bien, tranquila. Entregamos los pedidos a tiempo y dejamos el local en óptimas condiciones para iniciar la jornada del próximo lunes. Sin embargo, el domingo por la tarde estaba viendo la televisión y recibí aquella llamada, donde me comunicaban que mi amigo, con el que había trabajado el sábado anterior, algo extraño le había pasado, que había tenido algo así como un coágulo de sangre en su cabeza y lo habían ingresado de urgencia. Esa misma noche lo intervinieron quirúrgicamente. Lograron drenarle la sangre que tenía, pero hubo algunas complicaciones.
De hecho, pasó casi 2 meses en recuperación por las afecciones que había tenido su motricidad por aquel coágulo. Me tocó cuidarlo en 2 ocasiones y me pasaron cosas extrañas. Él había estado en un hospital particular, así que en el pasillo que estaba pues casi no había pacientes. Esa noche se sentía bastante pesada. Yo traté de tomarlo con calma. Eran casi las 2 de la mañana cuando mi amigo se despertó. Comenzó a decirme que le quitara el seguro a la puerta, porque una enfermera iba a venir a ponerle un medicamento. No le quise tomar mucha importancia porque pensé que estaba soñando, o inclusive que estaba dopado por la operación y todos los medicamentos. Pero él seguía insistiendo en que alguien iba a venir. Yo, para tranquilizarlo, pues fui a la central de enfermeras a preguntar si le iban a hacer un rondín a las habitaciones. Ahí me contestaron que no, que hasta la mañana siguiente. Entonces regresé a donde estaba la cama de mi amigo y vi que nuevamente se había dormido. Aproveché para descansar un rato. Me acuerdo que me senté en un sillón tipo reposet y comencé a dormir. Estaba comenzando a dormir cuando escuché que la televisión estaba encendida. No daba crédito a la situación, pues los controles estaban arriba del escritorio, aproximadamente a 2 metros de donde yo estaba. Aquel hecho me asustó y sin vacilar me paré. La apagué y pues la desconecté de una vez para evitar sorpresas. Regresé a aquel sillón y descansé un rato, aunque sentí un escalofrío dentro de la habitación, hecho que me obligó a quitarle una cobija a mi amigo. Aquella noche fue inquietante. Escuchamos cuando una persona era ingresada al pasillo de urgencias por un accidente automovilístico. En aquel momento mi amigo dormía profundamente y no había escuchado ningún ruido. Sin embargo, entre sus sueños expresaba un nombre: Mariana. No le tomé importancia, pues pensé que los medicamentos le ocasionaban este tipo de cosas. A la mañana siguiente, cuando me preparaba para salir del hospital, comencé a sentir un dolor de cabeza intenso, una pesadez en la espalda. Así que decidí descansar en un parque que estaba cercano al hospital. Ya cuando me sentí mejor, llegué a la casa, me bañé. Quise dormir unas horas porque pues en la noche me tocaba nuevamente cuidar a mi amigo. Y así lo hice. Regresé al hospital y recuerdo que él estaba de mal humor, o yo no sé qué tenía, pero lo encontré bastante irritable. No se quería tomar las pastillas que le daban, no quería la ropa del hospital, de hecho ya se quería ir. 2 veces trató de ponerse de pie, pero pues yo pude persuadirlo para que se acostara y así evitar que se cayera. Pero él insistió en que no se había levantado solo, sino que Mariana le insistía en que se levantara e incluso lo había apoyado. Ese hecho me molestó un poco, así que quise descansar sin tomar importancia de lo que había sucedido. El resto de la noche fue tranquilo. No hubo ningún contratiempo. De hecho, quedamos muy dormidos los dos. Por la mañana revisaron a mi amigo. Tenía la presión algo baja y tuvieron que ponerle algún otro medicamento para restablecerlo. Me despedí de su familia ya que era el cambio de turno. Pero a la salida, vi a una familia que lloraba. Minutos antes acababa de fallecer un familiar. Era aquel que había sido internado la noche anterior. Yo no quise comentar esto con nadie por temor a que no me creyeran, pero tengo la impresión de que aquella tal Mariana quería llevarse a mi amigo, pero al no poder, se llevó al otro paciente. Mi amigo se había salvado de milagro. En la operación tuvo muchas complicaciones, pero siempre estuve yo acompañándolo. Hola, mi nombre es Denny y quiero contarles sobre una experiencia que tuve en noviembre de 2011. Esto comenzó unos 2 meses antes de que fuera el suceso, pues 2 de las paredes de mi cuarto empezaron a ponerse negras desde la esquina hasta como la mitad de la pared.
Mi papá decía que era por la humedad, ya que no estaba aplanado por fuera de ese lado en el cuarto. Yo pues le creí y dejé de tomarle importancia, pero cada vez crecía más la mancha. Un día decidí pintar, ya que se veía bastante feo. Se cubrió la mancha, pero solo por unas 2 semanas. Posteriormente volvió a aparecer. Días después, un jueves por la madrugada, mi hermana se preparaba para irse a la escuela. Yo creo que eran como 5:30 de la mañana aproximadamente. Ya quizá era la hora en la que se bañaba. Entró a mi cuarto, porque ahí se encontraba el baño que compartíamos. Y después comentaría algo sobre el cuarto. En ese tiempo yo iba a la escuela en el turno vespertino, por lo que no me levantaba temprano con mi hermana. Cuando se fue, le escuché bajar las escaleras metálicas hacia la casa, o yo creí que era ella. Me volví a acomodar para seguir durmiendo, cuando de repente empecé a sentir un dolor opresivo en el estómago. Pero era como si alguien me estuviera presionando. Sentía una mano grande por debajo de las costillas. Enseguida sentí un frío recorrer toda mi espalda. Con voz temblorosa llamé a mi hermana. «Jess, ¿estás ahí?» No obtuve respuesta, solo una respiración larga y profunda sobre mi cuello. Me dio muchísimo miedo y recordé que siempre mi abuela nos decía que cuando tuviéramos miedo y sintiéramos que no estábamos solos, rezáramos, que con eso debería de pasar. Pero que, si no era así, dijéramos todas las groserías que supiéramos, porque las entidades malas así se iban. Enseguida quise maldecir, pero parecía que no supiera ninguna mala palabra. No recordaba ninguna. Entonces pensé, una oración debe parar esto. Y fue cuando ni un párrafo del Padre Nuestro pude completar. Fue cuando supe que algo estaba mal. No recordaba tampoco que seguía de Padre Nuestro, que estás en el cielo. Al terminar esa frase, escuché una voz horrible, que incluso de solo recordarla siento un escalofrío. Esta voz dijo: «Ni intentes rezar, que conmigo no vas a poder». Después de eso, no puedo recordar qué fue lo que pasó. Al volver a abrir los ojos, la televisión y la luz de mi cuarto estaban encendidas. Quise pensar que había sido un sueño, y entre el miedo yo había prendido la tele. Pero sabía que eso no era posible, ya que no tenía control, y para encenderla tenía que levantarme de la cama. Aunque parecía más convincente creer eso, al recordar la voz que había escuchado. Me alisté para irme a la escuela, y antes de irme le conté a mi mamá lo que había pasado, y recordé que conocíamos a una señora, de esas que se hacen llamar videntes. Yo le pedí que por favor le llamara y le contara lo que me había pasado, para que ella me dijera si había sido real, o cualquier cosa que me diera una explicación a lo ocurrido. Mi mamá solo me dijo que estaba loca, que seguro había sido solo un sueño. Con esa idea me fui a la escuela, y al regresar a casa aproximadamente a las 10 de la noche, yo le pregunté que si le había llamado a la señora, a lo que respondió que sí, que le dijo que estaba loca. Pero seguido de eso me dijo: «Pero si te sientes mejor, quédate aquí abajo, en el cuarto de tu otra hermana». Ella nunca ofrecía quedarme ahí, pues cada quien tenía su cuarto. Mi hermana Jess me preguntó por qué le decía eso. Pero entonces le conté lo que había pasado, y ella respondió a mi anécdota que, por la mañana que había pasado a bañarse, le había dado mucho miedo, ya que el cuarto se encontraba particularmente muy oscuro, y que en medio de esa oscuridad pudo ver una sombra bastante grande al lado de mi cama, así que se limitó a salirse del cuarto e irse. A modo de broma le dije que por su culpa me habían espantado, y le dije que yo sí me iba a quedar en la habitación de abajo, que no quería subir ese cuarto porque tenía miedo. Ella me dijo que se quedaría conmigo por si las dudas, y juntas subimos a nuestras recámaras, agarramos lo necesario para pasar la noche en el cuarto de abajo y bajamos. La noche pasó sin inconvenientes, pero nuevamente por la madrugada
Mientras mi hermana se preparaba el desayuno, la persiana del cuarto donde habíamos dormido se levantó de golpe. Yo salí corriendo del cuarto y gritando. Obviamente desperté a todos en casa. Y mi papá, escéptico, me dijo que había sido el cordón, que no había atorado bien y que por eso se había movido la persiana. Obviamente no le creí. Le dije que era ilógico, que la persiana se hubiera bajado y no se hubiera subido. Me dijo que siguiera durmiendo, pero yo ya no regresé al cuarto. De hecho, me fui a acostar con mis padres. Claramente las cosas pasaban cuando estaba sola, y entonces no quise arriesgarme, y trataba de estar acompañada la mayoría del tiempo que estaba en casa. Ese día, antes de irme a la escuela, le conté a mi primo que vive en la casa de abajo lo que me había estado pasando esos días. Él me sugirió que fuéramos con una cámara o con algo más a tomar fotos en la noche, ya cuando yo regresara de la escuela. Así que accedí, ya que siempre nos hemos sentido atraídos por las cosas sobrenaturales. Cuando regresé, preparamos una cámara digital y subimos al cuarto. Recuerdo que se encontraba particularmente frío y se sentía pesado el ambiente. Yo sentí un escalofrío nuevamente recorrer toda mi espalda. Y entonces, en lo que mi primo tomaba las fotos, mi hermana y yo agarramos ropa para volver a pasar la noche en el cuarto de abajo. Terminamos y nos bajamos a la casa. Decidimos que no íbamos a revisar esas fotos sino hasta el sábado por la mañana. Llegó la mañana y nos juntamos para desayunar y revisar aquellas fotos. En ellas encontramos muchas caras, tanto en el espejo como en la pared que tenía la mancha negra. Se las mostramos a todos, a mis tíos, a mis papás. Fue entonces que mi mamá me dijo que la señora, la vidente, efectivamente le había dicho aquel día que la llamó que había un ente muy malo en mi cuarto, que no se trataba de algo normal, que ese ente era un demonio y estaba buscando un alma joven y que yo reunía esas características. Al día siguiente, aquella señora fue a la casa, nos pidió varias cosas para hacer una limpia y sacar a ese ente de mi cuarto. Prendió un anafre en mi cuarto con las hierbas y con los inciensos que nos había pedido. A mí me dijo que me recostara sobre mi cama con los ojos cerrados para pasarme esas hierbas y quitarme las malas energías. Lo hice y al momento en que ella puso un crucifijo sobre mi pecho, yo sentía que me hundía en la cama. Era como caer en un hoyo infinito. Ella decía algunas cosas que yo no lograba entender, pero de cierta forma me sentía tranquila de escucharla y no estar sola en el cuarto. Terminó de hacer la limpia y me pidió no subir para nada en 3 días a esa habitación, que pusiera unas veladoras de agua en bandejas con agua bendita. Sí me recalcó el no subir para nada al cuarto, si es que no quería ver nada feo ahí. Seguí las instrucciones y bajé todo lo necesario al cuarto de abajo. Pasada la tarde les conté a mis padres sobre aquella sensación que había tenido al recostarme en la cama. Ellos se miraron extrañados y me contaron que cuando la señora puso el crucifijo encima de mí, comencé a levitar, que trataron de agarrarme para regresarme a la cama, pero estaba muy pesada, que no pudieron moverme aún flotando sobre la cama. Esa noche se escucharon pasos muy fuertes y como golpes en el piso, exactamente arriba donde estaba mi habitación. Para todos fue una experiencia muy fuerte, y mi papá, que era escéptico en ese mismo momento, dejó de serlo. Mi hermana mayor y yo dejamos de dormir en las habitaciones de arriba durante al menos 3 meses. Y aún a la fecha, entre octubre y noviembre, de repente se escuchan ruidos. Se prenden las luces o las televisiones. Hola, ¿cómo están? Quiero aclarar que esta historia no la viví yo directamente, pero sí mi sobrino, cuando apenas tenía entre 2 o 3 años. Para entrar a la historia, primero te llevo un poco al contexto. Mi familia está conformada por mis papás y conmigo somos 4 hermanos, 2 hombres y 2 mujeres. Esta historia le pasa a mi sobrino, hijo de mi hermana. Nosotros vivimos en el estado de Michoacán. Mi hermana tuvo que trasladarse al estado de México ya que por el trabajo de su esposo le ofrecían un mejor puesto.
A mí desde pequeña siempre me ha gustado ver los noticieros. Y recuerdo que un tiempo antes de que mi hermana se fuera a México, aclarando que esto pasó aproximadamente entre el 2015 o 2016, yo había visto en la televisión un noticiero en el cual informaban la muerte de un pequeñín que al parecer había sido asesinado por sus tíos. Anunciaban que este hecho se había dado porque el pequeño no sabía hacer algún tipo de operaciones de la escuela, y entre el enojo de la tía y el tío, acabaron con él. Cabe aclarar que no daban detalles de las formas en que lo había hecho, pero sí decían que se había llevado una investigación para dar con los culpables, dado que el cuerpo de aquel pequeño lo habían encontrado en unas bolsas azules de basura, cerca de un pequeño río, lejos de donde había sucedido todo. Bueno, pues resulta que cuando mi hermana se muda al Estado de México, llegó a vivir a un tipo fraccionamiento con mi sobrino, de entre 2 o 3 años en ese momento, y su esposo. Ellos llegaron a una casa que les habían prestado unos tíos de mi cuñado, en lo que encontraban alguna más cerca del trabajo de su esposo. Para esto, pues mi hermana no sabía nada sobre el caso de este pequeño, y comenzaron a vivir en esa casa, y después de unos días comenzó todo. Mi sobrino desde bebé prácticamente siempre fue un niño muy hiperactivo e inteligente. Comenzó a hablar y a caminar muy pequeñito, y pues obviamente a la edad que tenía cuando ocurrió todo, él ya se daba a entender muy bien. Mi hermana le hablaba a mi mamá para decirle que se sentía muy rara en esa casa, que sentía un ambiente muy pesado y que algunas veces escuchaba ruidos raros, pero nunca le prestaba atención, porque como eran casas dúplex, de esas tipo Infonavit, pues le atribuía los ruidos a los vecinos de los lados. Hasta que cierto día, dice que ella estaba cocinando y mi sobrino estaba sentado sobre la escalera y comenzó a escuchar que él platicaba con alguien, a lo cual solo se acercó para preguntarle que con quién hablaba. El niño le decía que con nadie. En ese momento, pues ella creyó que mi sobrino solo estaba jugando. Pero estas conversaciones comenzaron a ser más recurrentes. Seguía escuchándolo platicar con alguien, pero de una forma muy extraña. Pasó el tiempo y ella comenzó a sentir miedo, porque mi sobrino algunas veces le mencionaba que el niño le quería quitar sus juguetes, que el niño le contaba cosas feas. Ella le preguntaba que cuál niño, y él le respondía que vivía antes en una casa de por ahí. Para eso mi hermana no salía mucho, ya que mencionaba que el lugar donde vivían era peligroso y algo solitario, y solo salía cuando mi cuñado estaba en casa. Hasta ese momento ya no había hablado con ningún vecino, pero había notado que más adelante en unas casas tenían un tipo altar, pero nunca le puso mucha atención sobre qué o para quién era. En la casa seguían pasando cosas muy raras. Los juguetes comenzaban a cambiar de lugar o sentían que alguien los miraba durante las noches. Mi sobrino no dormía, pero cada que mi hermana nos hablaba por teléfono, nos contaba lo que pasaba y mi sobrino nos decía que él ya no quería jugar con el niño, pero que le decía que él le repetía que había un río cerca y que decía mucho la palabra martillo y se tocaba su cabeza cuando decía estas palabras. Hasta que un día por la mañana mi hermana nos habló súper asustada, porque acababa de ver al niño entrando a su recámara, que se metía entre la sábana que usaban como puerta de la habitación y se desaparecía. Dice que alcanzó a verlo también, que podía describirlo físicamente. Mi madre le dijo que le rezara, que le prendiera una veladora y que rociara agua bendita en casa. Pero ella dijo que nada funcionaba, que incluso llegaba al punto en que no pasaba tiempo en su casa porque ya era demasiado el miedo. Y fue así que un día encontraron una casa más cerca del trabajo de mi cuñado, así que tuvo que regresar a casa para preparar las cosas para la mudanza. Encontraron a un señor que hacía mudanzas, vivía cerca de la casa donde ellos vivían, y llegado el día en el que tenían que cargar las cosas para salir, ella fue a buscar al señor de la mudanza a su casa para decirle que todo estaba listo para comenzar a subir las cosas. Y fue cuando pasó justo al lado de donde tenían aquel altar, el que había mencionado.
Fue así que lo pudo observar a detalle y le llamó mucho la atención una foto. Era de un niño pequeño. Cuando se acercó se dio cuenta de que era el mismo niño que ella había visto en su casa. Nos cuenta que cuando mi sobrino vio la misma foto le dijo: «Mira, mamá, mi amigo, el que me quita mis juguetes». Ella sintió un escalofrío en todo el cuerpo. Se fue rápido de ahí. Para cuando llegó el señor de la mudanza le preguntó que si él sabía por qué estaba ese altar. Fue cuando el señor le comenzó a decir que los vecinos lo habían hecho, porque en esa casa, precisamente donde estaba el altar, vivía un pequeño, con sus tíos y sus primos, y que había fallecido de una forma muy fea. Los tíos estaban en la cárcel, habían dado con ellos, y a sus hijos se los había llevado a una casa hogar. Mi hermana se quedó paralizada del miedo cuando escuchó eso y preguntó que cómo había muerto aquel pequeño. El señor le dijo que pues lo único que sabían era que había sido con un martillo, pegándole en la cabeza, que lo habían metido en unas bolsas de basura y que lo habían ido a tirar a un lugar cerca de un río. Ella nunca le contó al señor lo que ella y mi sobrino estaban pasando. Para esto nosotros teníamos un amigo en la familia que era un pastor de una iglesia cristiana. Con él acudíamos algunas veces y mi hermana le contó lo que había sucedido. Le respondió que lo que mi sobrino estaba viendo realmente no era el espíritu del niño, sino algo más, ya que los espíritus de los niños era muy difícil que llegaran a manifestarse en una forma física como ellos lo veían. Mi hermana dejó esa casa y dice que jamás volvió, pero que alguna vez investigó en internet esta noticia y vio que sí era algo cierto, porque ella seguía sin poder entender del todo lo que había sucedido, y más que porque este niño se había acercado a mi sobrino. No tenía idea de por qué se había acercado a él si ni siquiera en la casa en la que vivía. Semanas después, mi hermana llevó a mi sobrino con este pastor. Él le hizo algunos rezos para alejar a este ser, pero también les comentó que mi sobrino tiene cierta habilidad o un don para percibir estas cosas, y que tal vez por eso este ser se acercó a él.